esta enfermedad no se está contagiando como se muestra a veces porque no uso mascarilla o porque estoy cerca a alguien. Se está contagiando principalmente, en el 99% de los casos, por un contacto íntimo, sexual, besos, abrazos, relaciones sexuales muy estrechas. Por eso que está en la conexión el doctor Juan Carlos Celis, él es presidente de la Sociedad de Infectología del Perú y además médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, al cual le damos la bienvenida a Exitosa Te Escucha. ¿Cómo está, doctor Celis? Tatiusca, Pedro, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, doctor Celis. ¿Existe alguna explicación científica del por qué esta cuarta ola está golpeando fuertemente a menores de edad, a diferencia de otras olas frente al tema del COVID-19? Según Salud, los contagios en menores se elevaron en más del 70% solamente en una semana. Se han detectado 7.000 casos entre el 9 y 16 de julio. Solo el 26% de los adolescentes tiene 3 dosis y niños de 5 a 11 años con 2 dosis llegan al 60%. Esa es en resumen la parte estadística. Pero lo que se ve es que hay cada vez más menores de edad contagiados con tema de COVID. ¿Por qué se da esta situación? Sí, gracias, Pedro. Yo no diría que está golpeando fuertemente a esta población, porque es cierto que hay varios casos, pero no son los casos que están dominando la epidemiología. ¿Ya? Ese dato de salud no lo pone el contexto completo. Es cierto que hay bastantes casos también en niños. No olvidemos que esta variante BA.5, que es la que está dominando en el mundo, y también va a suceder lo mismo en el Perú, es muchísimo más contagiosa, 5 veces más contagiosa que la variante original. Entonces es probable que haya muchísima gente contagiada y si hiciéramos más pruebas como debiéramos, sería aún más. Pero no es la población, diría yo, más golpeada. Siguen siendo los más afectados los adultos, siguen siendo los que están llevando el virus a la casa, los adultos, las personas que trabajan, que se desplazan. Y lo que ya se ha reportado en el mundo, los que probablemente se vayan a hospitalizar en esta cuarta ola, como lo que está sucediendo también en otros países, son los mayores de 65 años, los que tienen dosis incompletas, los que no se han vacunado ninguna dosis y por supuesto a los que le falta aún la cuarta. Es una población que se ha visto que, como digamos así, caen rápido las defensas post vacunación, necesitan esta dosis adicional de refuerzo, que es la cuarta dosis para nosotros, y el llamado y quizás el grupo de alto riesgo prioritario para esta cuarta ola siguen siendo los mayores de 65 años, sobre todo los comórbidos, diabéticos, hipertensos, cirróticos, que tienen enfermedades pulmonares, etc. Y pensamos que debe el mensaje ser dirigido sobre todo a esta población para completar su dosis de refuerzo, porque son, como te repito, hasta ahora los que están sufriendo hospitalización, aunque muy pocos, es cierto, como en todo el mundo, pero hay que concentrar los esfuerzos en ellos porque son lo que estamos viendo. En Loreto, por ejemplo, los únicos 2 hospitalizados que tengo, uno en UCI y otro en hospitalización, son mayores de 65, una señora de 70 que no ha completado, tiene 2 dosis, y la otra señora, a pesar de tener tercera, no completó o no llegó ya a la cuarta dosis. Entonces, el mensaje va dirigido a ese grupo, va a haber muchos casos, pero como repito, el grupo más prioritario va a ser los mayores de 65, Pedro. Explíquenos, por favor, doctor, cómo funciona nuestro sistema inmunológico en una temporada complicada, como decía, la época de invierno, la época más fría registrada en los últimos 18 años. Hay gente que piensa que por el frío te enfermas y esto no es así, sino es que tu sistema inmunológico baja y eres más propenso a contraer influenza o en este caso el virus del COVID-19. Explíquenos un poco para que la gente pueda tener más información y por sobre todo más precaución en esta temporada. Sí, Katiuska, con respecto a este virus, lo que hay que comprender más que el clima o lo que hace que aumenten los casos, es en realidad el mismo virus, ¿no? O sea, el virus va cambiando, ya nos ha demostrado este virus que cada vez que vino alfa, vino delta, después vino gamma, lo que nos causan las olas en el Perú son los virus, el cambio que ocasiona. Esta BA.5, como en todo el mundo, es más contagiosa, es cierto, no se ha demostrado que sea más grave y de hecho no parece ser más grave, sino más bien leve por las vacunas. Es mucho más contagiosa, pero no nos está afectando con la severidad que ya vimos, por supuesto, la primera, segunda, inclusive la tercera. Pero ¿qué pasa? Esta defensa que adquirimos con las vacunas, y sobre todo, repito, los mayores de 65, sufre una caída, ¿no? Sobre todo de la parte de la inmunidad humoral, de los anticuerpos. Y al caerse, digamos, en los jóvenes no pasa tanto eso. Un joven puede tener de repente 2 dosis, 3 dosis, y sus anticuerpos permanecen durante mucho tiempo
Pero no pasa lo mismo con la población que tiene enfermedades, que tiene diabetes, hipertensión y sobre todo mayores de 65, que se han llevado, Pedro, Katiuska, el 80% de la mortalidad durante toda la pandemia. Entonces, el mensaje parece haberse desgastado. Yo sé que todos estamos con esta sensación de que la gente ya no cumple, ya no usa la mascarilla, es cierto. Y el mensaje, como todo mensaje comunicacional, se desgasta. Pero todos tenemos en la casa un padre, una madre, un abuelo, un hermano mayor de 65 años que podría ser afectado, porque eso es lo que está pasando ahora. Nuestros esfuerzos deben concentrarse en esta población, porque en ellos los anticuerpos caen más rápido que la de un niño, un adulto, que a veces con una dosis o dos está protegido. Inclusive, aún sin vacunas, un niño con estas 2 dosis es una población mucho menos afectada, que no va a sufrir hospitalización ni formas graves en un porcentaje ínfimo comparado con nuestros adultos mayores. Y como repito, la comunicación debería ser más dirigida a este grupo de alto riesgo. Pero, doctor Celis, 2020 o finales 2019, 2020, 2021, ya pasamos mediados 2022. Ha pasado bastante tiempo. ¿Y hay alguna explicación o una investigación científica que nos pueda decir a ciencia cierta cuánto es el tiempo de duración de la inmunización sobre la base de la vacuna? Si yo me vacuno, ¿cuánto tiempo estoy inmunizado como para decir que en este momento requiero la segunda dosis o no requiero para 1 año o para 2 años? Porque en mi caso, por ejemplo, existe mucha confusión o mucha duda sobre el tiempo de la inmunización, porque se comienza a reducir los plazos para que la gente se ponga la vacuna en determinada etapa de su vida, de acuerdo a la edad que también esta pueda tener. ¿Hay alguna data científica ya que te diga exactamente el tiempo de protección que te otorga la vacuna contra la COVID-19? Sí, Pedro, esta es una pregunta clave, ¿no? Porque todos deberíamos entender este concepto. Es cierto, ya hay muy buenos datos, Pedro. O sea, hay estudios que se hacen sobre medición de anticuerpos, inmunidad celular, pero sobre todo de anticuerpos. ¿Cuál sería el modo de resumirlo? En promedio, demora 5 a 6 meses en caer hacia un nivel en que yo pueda reinfectarme nuevamente. Eso es variable, no es un número como tú quisieras o todos quisieran un número exacto que yo te diga, Pedro, tus anticuerpos van a caer a los 6 meses. Es muy variable, depende de la edad, de tus enfermedades concomitantes. Pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Pedro, Katiuska son gente joven. En promedio de las personas de esa edad y que no tienen comorbilidades, podría durar sus anticuerpos entre 8 meses, 12, 1 año. No tienen una caída como la que vemos en los adultos mayores, donde hay muchos estudios ya. Y por eso Europa está proponiendo un segundo refuerzo, por ejemplo, para esa población, porque en los mayores de 65, esta caída es demasiado rápida, puede ser entre 3 y 6 meses. Por eso es que el Estado dice 5 meses para que te pongas tu 4ª dosis. ¿Por qué? Sobre todo los adultos mayores, el Estado lo ha ido bajando a 40, a 30, etcétera. Pero ese grupo especial, donde se hacen la mayoría de los trabajos, es que está cayendo y están siendo hospitalizados. El resto, jóvenes, niños, gente menor de 50 años, es muy variable y es muy probable, como está sucediendo en las otras olas, que sean los menos afectados, o sea, no tienen enfermedades. Y como te repito, esos anticuerpos pueden durar 8 meses, 1 año, en algunos casos hasta más, eso es variable. Pero repito, los estudios siguen demostrando que los mayores de 65 son la población clave que hay que proteger, sobre todo en nuestra 4ª ola. O sea, doctor, que seguiremos todavía vacunándonos con las dosis de refuerzo. Por ejemplo, creo que ya está habilitado la dosis de refuerzo para los mayores de 30 años, en este caso la 4ª dosis, y posiblemente avance el grupo etario en las siguientes semanas. Y hay gente que quizás lo ve un poco con desconfianza, dice, bueno, irme a vacunar nuevamente, viene una 5ª, una 6ª. Expliquemos un poco a la población la importancia de estar con una dosis de refuerzo. Y hay gente que tiene este mito, ¿no? Dice, wow, tantos químicos para mi cuerpo, esto no debe ser saludable. Sí, yo diría que esas son las preguntas claves que hay que hacer ahora y debería estudiarse bien cómo están comportándose las personas respecto a esta percepción. Yo repito esto, ¿no? Siempre ha habido fallecidos por influenza, Katiuska, Pedro. Y todos hemos tenido gripe y le hemos pasado, gente joven que no tiene mayor problema. Pero siempre en el mundo ha habido más de 50.000 casos de fallecidos por influenza al año. Y eso no lo hemos percatado. Ahora que estamos vacunados, ya tenemos 2 dosis, 3 dosis, va a haber menos fallecidos por COVID. Es cierto,
Pero nadie, como repito, va a querer ser esa persona, ese 1, ese 2, ese 5 o ese 10 que se hospitalice, ¿no? Porque cuando ya nos toque, cuando nos toque a nuestro padre, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos que tienen comorbilidades, nadie va a querer ser esa estadística, ese 1%. Entonces, el llamado es a esto. Siempre va a haber casos especiales, inclusive en niños va a haber casos raros. Todos los años ha habido fallecidos por influenza y es un dato que nosotros, digamos, no nos preocupaba porque no causaba una gran mortalidad. Este virus se está convirtiendo en eso, un virus que está cambiando todo el tiempo. Va a haber pocos fallecidos, menos que en las otras olas, cada vez menos por las vacunas, pero justamente las vacunas son las que a mí me alejan de esa posibilidad. Si tú quieres alejarte, quieres que tu hijo, tu padre, tu madre, tu abuelo se aleje de ese 1, 2, 3% que va a acabar hospitalizado, en una estadística que cada vez nos va a importar menos, porque ya no nos va a tocar a la mayoría. Entonces, vacunémonos, porque siempre ha habido enfermedades así como la influenza, repito, donde ha habido muchos fallecidos al año, pero no le damos mayor o la importancia que debiéramos ya habiendo una vacuna. Doctor Celis. Ahora hay una vacuna. Sí, Pedro. Doctor Celis, perdone que le interrumpa, pero queremos avanzar con los temas y sabemos que la vacuna contra el COVID-19 es importante y que debemos cobrar conciencia de la importancia de estas. Sin embargo, claro, también hay un escenario epidemiológico bastante complicado. Ya van 95 casos confirmados de la viruela del mono y el Perú es el país latino con más contagios por este virus. ¿A qué se debe? ¿Cómo es posible que otras naciones, habiéndose confirmado sus primeros casos semanas antes que nosotros, no estén en una situación de contagio como en estos momentos se encuentra el país? ¿Qué ocurre en el camino para que una vez más, tal cual pasó con el COVID, el Perú comience a liderar los casos de contagios de un virus como el caso de la monkeypox o la viruela del mono? Muy buena pregunta, Pedro. Ya más de 13,000 casos en el mundo reportados. Muy pocos hablan de una realidad que está sucediendo con viruela del mono. Se ha fracasado desde el punto de vista internacional y también el nacional, claro, en contener esta epidemia, este brote, como lo llama la OMS, ¿no? No lo quiere llamar una epidemia, una emergencia de salud pública. Hay muchas dificultades, pero yo te cuento desde la especialidad de infectología y enfermedades tropicales, los problemas que estamos viendo. Un ejemplo, esta enfermedad se transmite de contacto de piel a piel, y está muy relacionado a relaciones íntimas, sexuales, estrechas. Cuando tú tienes un paciente como los que estamos viendo los infectólogos en el Perú, y le preguntas cuáles han sido sus contactos, eso por ejemplo no le escucho yo al ministerio decir esa verdad, el paciente Pedro Katiuska no te va a decir cuántos contactos sexuales ha tenido, cuánto puedes tú compartir tu vida íntima, tus contactos estrechos, si has tenido con 1, con 2 personas, contactos íntimos. Esta enfermedad no se está contagiando como se muestra a veces porque no uso mascarilla o porque estoy cerca a alguien. Se está contagiando principalmente, en el 99% de los casos, por un contacto íntimo, sexual, besos, abrazos, relaciones sexuales muy estrechas. Y esos contactos son difíciles de compartir. Se le entiende a las personas. El mundo, no solamente el Perú, está reportando lo mismo. ¿Por qué estamos peor? Bueno, en casos después de Brasil, que en términos de tasa es como si estuviéramos nosotros arriba, está pasando lo mismo. Ya le perdimos el rastro. Es decir, un paciente nos dice un contacto. Hay pacientes que no han querido reportar absolutamente ningún contacto. No han querido que se les tome pruebas más allá de su prueba diagnóstica. Y no han querido saber nada. ¿Por qué? Porque las preguntas tienen que ir hacia dónde tú has tenido contacto sexual, íntimo, estrecho, en qué eventos has participado. Acuérdate que esto se expandió en Europa por reuniones sexuales de la población de hombre que tiene sexo con hombres, gays, bisexuales. Y es una información difícil de reconocer, hay que admitirlo, o sea, no se puede contener algo que no conoces. ¿Y por qué el MINSA, pero doctor Celis, perdone que ahí le interrumpa, porque creo que es pertinente que lo haga, ¿y por qué el MINSA no advierte sobre esto? Porque solamente en torno a la viruela del mono, particularmente, no sé si tú, Katiuska, leíste alguna información al MINSA de los contagios que podrían darse de viruela del mono a través de las relaciones sexuales. Solamente te hacen el hincapié, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, como que el virus del mono, la viruela del mono, la monkeypox, se transmite como el COVID-19. ¿Por qué MINSA no hace hincapié en ese aspecto de la salud sexual que también termina siendo una fuente de contagio de la viruela del mono?
Yo creo que hay mucho temor sobre dos puntos, Pedro, y es un temor que, te repito, está a nivel mundial. Te voy a poner dos ejemplos. La Casa Blanca, la Unión Europea han hecho un llamado, por ejemplo, a la comunidad LGTB, que es la más afectada, para que ellos mismos propongan una estrategia dentro de su comunidad, dentro de este grupo, para que no exista el tema de fobia, discriminación, estigma, que ya lo vivimos en la época del VIH y los infectólogos. Ese temor de comunicar mal, de hacer ver que esto es un tema de un grupo de personas, está generando un mensaje muy suave, poco conocedor de riesgos, no advierte bien a las personas. Y así como tú te has percatado ahora de que no se escucha ese mensaje, todos están teniendo ese problema, porque comunicar estos temas es bien complicado. Nosotros, los infectólogos del Perú, que vemos todo el tiempo población HCH, hombres gay, bisexuales, población que tiene VIH con enfermedades, es muy difícil de comunicar sin arriesgarse a estigmatizar, porque siempre está el fóbico, la persona que quiere atribuirle a un grupo solamente, y esto no es así. Todos podemos infectarnos, pero ahora mismo está restringido esta población, y el Perú, como la Unión Europea, Estados Unidos, deberían convocar a estos grupos para que ellos mismos elaboren sus estrategias y no podamos tener una expansión como esta. Es cierto, yo también, nosotros en la sociedad hemos percatado que el mensaje no está claro, ni siquiera es un mensaje que se puede decir acorde a los parámetros internacionales, y literalmente nos estamos quedando un poco en la comunicación. O sea que podríamos decir que también está relacionado esta monkeypox con una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, o todavía no llega a esa definición, porque hablamos de relaciones sexuales de riesgo y no solamente son los gays, bisexuales, etcétera, sino las personas promiscuas, ¿no? Entonces, exactamente, ese es el mensaje. La promiscuidad. No se le llama todavía enfermedad de transmisión sexual, porque un paciente que usa preservativo, si tiene contacto con las secreciones, la saliva o las secreciones genitales, puede tener viruela del mono. No necesita necesariamente ser sexual, pero es el contacto muy íntimo y estrecho con las secreciones de la otra persona. Por eso es que algunos ya proponen que debería incluirse como ITS. No tiene mucha significancia, pero el mensaje debería ser claro. Está en el 99% de los casos en el mundo y en el Perú asociado a un contacto sexual íntimo y estrecho con una persona positiva. Y eso no se está diciendo claro o lo suficiente para que la población tome sus precauciones y lo considere, como lo estás haciendo tú, por ejemplo, decir que una persona que tiene múltiples parejas, una persona que tiene una actividad sexual con personas que no conoce, que asiste a grupos sexuales, etcétera, está en altísimo riesgo, ¿no?, de adquirir esta enfermedad. Ahora, ¿se va a requerir que seamos vacunados contra esta monkeypox? ¿Ya es una vacuna que está siendo comercializada? No, y ya Estados Unidos y Europa lo están usando. Estados Unidos, hay muy poca vacuna, Katiuska, Pedro, muy poquísima. De hecho, en Estados Unidos falta, en Europa falta. Están avanzando en la producción de la única vacuna que tiene diferentes nombres en diferentes países, pero no está disponible para comprar. Ningún país latinoamericano lo tiene. No es suficiente ni para Europa ni Estados Unidos. Estados Unidos está vacunando, por ejemplo, a la población LGTB que reporta riesgo, le está poniendo la vacuna aún sin que haga lesiones, como una especie de profilaxis o preventivo. A los médicos que están atendiendo pacientes los está vacunando, tratando de contener este brote que, como repito, no está resultando efectivo, porque hay mucho paciente, Katiuska, Pedro, oligosintomático, o sea que tiene síntomas o heriditas tan pequeñas, tan suaves, inclusive asintomáticos, así como en el COVID hay asintomáticos. Se ha detectado en viruela del mono asintomáticos que están haciendo su vida sexual normal, transmitiendo la enfermedad. Y no es tan fácil como las fotos que venían del África, donde todos los pacientes están con ampollas en la cara. No. Un paciente puede tener 2 o 3 lesiones en su área genital muy pequeñas y eso ser todo. Entonces, eso está haciendo que al ser muy silente, muy leve, no se comunique, no se pueda seguir el contacto. Los médicos lo diagnostican tarde también, paciente que ya tuvo contactos. Y lo que les decía, se está perdiendo los contactos, no se está haciendo el seguimiento porque no se está compartiendo la información. Doctor, entonces, usted nos mencionaba que el 99% de los casos de la viruela del mono que se va registrando en el país es a consecuencia de una transmisión vía sexual, vía el coito, relaciones sexuales.
Sin embargo, ese 1% restante, ¿bajo qué mecanismo se contagia? ¿Y cuál es el grupo etario que podría verse afectado con esa excepcionalidad? Este 1%, Pedro Katiuska, se ha reportado en otra parte del mundo. Por ejemplo, en Europa ya hay mujeres afectadas, hay médicos que por contactos, creo que 1 o 2 que se han asociado a el examen físico que han hecho. En el Perú no hay reporte de eso, ese 1%, te hablo del global. En el Perú no hay reporte de algún caso que haya sido fuera de un contacto íntimo, sexual, estrecho con otra persona, y no tenemos ese 1%. En nuestro caso yo diría que no tengo el dato, es probable que el 100% sea por un contacto piel a piel y no por un contacto de lesiones. Hasta ahora no se ha reportado eso. En el Perú al menos no. Bien, muchas gracias.